Bienvenidos a una agenda económica PM que bien podríamos nominarla agenda minera por dos razones. La primera, y que es la noticia económica del momento, es que hace un par de horas Codelco y SQM anunciaron finalmente el acuerdo por la producción futura en el Salar de Atacama, principalmente de litio. Un acuerdo que se selló hoy. Ahí vemos imágenes a Ricardo Ramos, gerente general de SQM, y a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. La noticia más importante es que el Estado, a través de Codelco, tendrá en una nueva sociedad con SQM el 50% más uno de las acciones. Esa será la proporción mayoritaria del Estado en esta asociación. Pasamos a revisar una gráfica que resume, a grosso modo, el acuerdo. Hay muchos detalles, se conocieron hace solamente un par de horas. Esa claramente no es la gráfica, la vamos a sacar de inmediato. Eso tiene que ver con la tasa de interés. Esto lo que vamos a mostrarle es el resumen del acuerdo entre Codelco y SQM. Primero, se creará una nueva sociedad. No tiene nombre todavía. En esta nueva sociedad se hará a partir de enero de 2025. Ahora sí tenemos la gráfica del acuerdo. Es más fácil teniendo un apoyo acá. Como les decía, entonces el Estado a través de Codelco tendrá el 50% más uno de las acciones. Entonces así tendrá el control. La nueva sociedad se va a constituir a partir de enero de 2025. Pero recordemos que el contrato entre Corfo y SQM en el Salar de Atacama por la producción es hasta 2030. Se mantiene eso. ¿Qué es lo que pasa a partir de enero de 2031? Comienza la operación de esta nueva sociedad, donde, reitero, el Estado tendrá el 50,01% de las acciones. Y a partir de esa fecha, enero de 2031, Codelco recibirá el 50,01% de la producción de litio y otras sustancias. Es decir, en esta nueva sociedad, Codelco, a partir de enero de 2031, tendrá el 50,01% de la propiedad y el 50,01% de la producción. Eso es a grandes rasgos el acuerdo que se conoció hace un par de horas. Algo muy importante tiene que ver con quiénes tomarán las decisiones. Aquí ya vemos la propiedad y quiénes recibirán las utilidades, pero quiénes tomarán las decisiones. Y lo siguiente es muy importante. Esto es lo que informó SQM a través de un comunicado de prensa. Esto también es importante porque Codelco informó lo más importante a través de un comunicado. SQM, información adicional a través de otro comunicado. Y hechos esenciales a la CMF se añade más información. Por lo tanto, es mucha la cantidad de información que uno tiene que procesar. Bueno, el primer periodo que acá se menciona de la nueva sociedad es entre 2025 y 2030. En este primer periodo, ambas empresas van a nominar el mismo número de directores. Y en esta etapa, SQM tendrá la gestión del negocio y la mayoría para adoptar decisiones operacionales, sin perjuicio que ciertas materias van a requerir de supramayorías que otorgarán a Codelco derechos de veto. Es decir, entre 2025 y 2030, esta nueva sociedad será dirigida por SQM en la parte operacional. Sin embargo, la presidencia la nominará Codelco y la vicepresidencia SQM. Bueno, la segunda parte, que es la más importante porque es desde 2031 hasta 2060. Eso es algo que no le había dicho. Se extiende la explotación de litio para este nuevo acuerdo y esta nueva sociedad hasta 2060. Bueno, en ese periodo, enero de 2031 hasta 2060, que es el segundo periodo, esta nueva sociedad tendrá un número impar de directores y Codelco nominará a la mayoría. Y esto es importante, Codelco desde 2031 tendrá la gestión del negocio y la mayoría para adoptar decisiones a nivel de directorio y junta de accionistas. Sin embargo, como es habitual en este tipo de asociaciones, requerirán supramayorías que darán a SQM ciertos derechos de veto. En resumen, entonces, vamos a hacerlo más fácil. Desde enero de 2031 hasta 2060, una nueva sociedad donde Codelco tendrá el 50,01% de las acciones y recibirá también el 50,01% de las producciones de litio y otras sustancias. Y en ese mismo periodo, 2031 en adelante, Codelco tomará las decisiones operacionales
nombrará al presidente del directorio y SQM se quedará con las vicepresidencias. También, ¿qué es lo que aporta SQM a todo esto? Los activos fijos, el know-how, todo eso lo aporta SQM. ¿Qué es lo que aporta Codelco? Los contratos, los permisos, para operar desde 2031 hasta 2060. Veamos qué fue lo que opinaron los máximos directivos de ambas empresas luego de este acuerdo firmado que todavía tiene que concretarse, pero ya está anunciado lo más importante. Este es un momento histórico para Codelco y sus trabajadoras y trabajadores. Estos últimos años no han sido fáciles para la compañía, que ha debido hacer enormes esfuerzos para sostener su producción de cobre y seguir aportando al bienestar y progreso de Chile. Hoy, Codelco da inicio a un nuevo ciclo. A partir de ahora, seremos una empresa minera líder en cobre y litio a nivel mundial. Esto nos hace ser una compañía más robusta y sostenible. Este es un paso significativo en las asociaciones público-privadas en Chile. Codelco es la empresa más importante del país y nos enorgullece poder trabajar de manera conjunta. Hemos acordado avanzar para que el desarrollo del proyecto Salar Futuro sea la operación de litio más sostenible a nivel mundial y en armonía con el desarrollo de las comunidades cercanas, lo que marca una visión de largo plazo en el desarrollo de la industria. Estamos avanzando, queda mucho por trabajar en este gran proyecto, pero estamos profundamente comprometidos en sacarlo adelante. Hacemos la pausa y al regreso estará conversando con nosotros el presidente de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada. Ya volvemos. La semana pasada, el directorio de Antofagasta Minerals aprobó invertir cerca de 4.400 millones de dólares en la ampliación de Centinela, que es la inversión en la minería local mayor en los últimos 5 años. Es parte de lo que conversamos con el presidente de AMSA, Iván Arriagada. Iván, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cuáles son los fundamentos detrás de esta decisión de invertir 4.400 millones de dólares? Yo diría que hay varios puntos que son importantes en esta decisión. En primer lugar, la visión respecto del mercado del cobre. Nosotros creemos que el cobre es un metal crítico que es necesario para la transición energética y por lo tanto mayores cantidades de producción son necesarias para poder abordar esta brecha que es tan importante para la sociedad moderna. Ese es un elemento que es muy importante. Lo segundo, yo diría que el tener una confianza respecto de la estabilidad de las normas y del marco institucional en Chile, que es importante para poder desarrollar una actividad de largo plazo. En eso que ya esté resuelto el tema del royalty y también de la discusión constitucional, ¿hizo que ustedes afirmaran la decisión de esta inversión? Yo creo que indudablemente que esos son elementos muy importantes. La discusión del royalty se alargó por mucho tiempo en Chile y finalmente se resolvió en el transcurso de este año y eso fue un elemento importante que es bien lógico porque permite establecer los términos fiscales que son aplicables a una inversión y por lo tanto sus parámetros económicos. Por lo tanto eso sí fue importante y creo que esa perspectiva de largo plazo es clave para el sector minero, para nosotros poder embarcarnos en proyectos que son importantes desde el punto de vista de los montos de inversión, la estabilidad de las normas tributarias y también del marco institucional para el desarrollo del sector es sumamente crítico. Y creo que ese ha sido uno de los factores que explica el éxito, si uno mira la historia de Chile que ha tenido el país en desarrollar la minería como lo ha hecho. Ustedes anunciaron que en los próximos meses van a empezar la construcción y también a presentar el estudio de impacto ambiental de la ampliación de Centinela. Los permisos ambientales en realidad están obtenidos. Este es un proyecto en el que venimos trabajando hace bastante tiempo y por lo tanto algunas de las etapas previas como la obtención de los permisos principales están obtenidos. Ahora hay que obtener algunos permisos que son sectoriales y esperamos que en eso los anuncios que ha hecho el gobierno en términos de coordinar de la mejor forma la obtención de los permisos sectoriales, de facilitarlos, efectivamente nos ayude a obtener los permisos que quedan, pero lo principal están. La reducción de la permisología, como se ha dicho, debiera
pudiera ese proyecto presentarse en enero. En el programa el ministro de Economía adelantó que, por ejemplo, se van a permitir declaraciones juradas en permisos que son de bajo riesgo, tal como lo dijo el mismo ministro. Me imagino que ustedes están expectantes de ese proyecto que se va a presentar en enero y el impacto que puede tener en la tramitación de los permisos que faltan para Centinela. Indudablemente que la reforma a los permisos es muy importante para el sector y para el país, para los proyectos en general. Nosotros hemos ido construyendo el país a través de los años, un sistema de permisos que se ha ido desarrollando de a poco, que tiene algunas ineficiencias que son evidentes en términos de los plazos, y lo que nosotros hemos promovido siempre de la industria es reformar ese sistema de permisos sin comprometer los estándares medioambientales, que son sumamente importantes. El gobierno ha acogido esto en el contexto de la discusión que se dio del royalty, y por lo tanto para nosotros es muy importante que efectivamente exista una propuesta que está comprometida, digamos, para los primeros meses del año 2024 con este objetivo. Ahora, en el caso del proyecto Nueva Centinela, como digo, los permisos principales los tenemos. O sea, una de las ventajas que tiene este proyecto es que su arquitectura de permisos principal está, y por lo tanto eso nos permite poder comenzar la construcción muy pronto. Ya uno está acostumbrándose a ampliaciones de proyectos. Está este ejemplo, está los bronces de Anglo American, está también Quebrada Blanca con TEC. Todos los proyectos estructurales de Codelco son prácticamente ampliaciones de alguna existente. También incluso ustedes al ampliar la capacidad de extraer agua de Pelambres, también uno podría decir que es una ampliación de... ¿Esa es la tónica, ampliación de proyectos más que nuevos yacimientos? Yo creo que en Chile, como país minero, tiene una larga historia en minería. No hay que olvidarse que hay yacimientos mineros que tienen sobre 100 años, y por lo tanto, efectivamente, lo más frecuente es observar hoy día expansiones a proyectos existentes. En el caso nuestro, en Nueva Centinela, nosotros tenemos el recurso minero, y esto representa justamente una expansión para poder acelerar, ¿no es cierto?, la extracción de ese recurso minero. En el caso de Pelambres, que otro de nuestros grandes distritos mineros, por así decirlo, también tenemos planes para poder extender la vida útil sobre la base de un yacimiento que ya conocemos. Y yo diría que en un distrito maduro como es el chileno, esa tiende a ser la tónica que se da. Y es muy importante, nosotros enfrentamos hoy día menores leyes de mineral, y por lo tanto estas expansiones nos permiten mantener la competitividad en el largo plazo, que es muy importante para esta industria. Sin perjuicio de eso, nosotros en el caso particular de Antofagasta hemos tenido algunos descubrimientos nuevos, como el caso de Cachorro y otros yacimientos potenciales, que son mineralizaciones más pequeñas, pero que van a tener desarrollos desde cero, por así decirlo, greenfield, como se llaman en la industria. Por lo tanto, si bien la norma es el desarrollo y la expansión de los yacimientos existentes, también existen algunos ejemplos de yacimientos más pequeños que van a desarrollarse de cero. Es también parte del acuerdo que acaban de firmar con Codelco, porque se mencionaba avanzar en sinergias, avanzar en desarrollo de tecnologías, innovaciones para la minería, que es mucho lo que usted acaba de decir, pero es también hacer exploraciones conjuntas por todas las pertenencias también que tiene Codelco a lo largo del país, y eventualmente, si hay un yacimiento que cumpla con las condiciones, poder hacerlo en conjunto. Eso no lo descartamos, pero no es el foco principal del acuerdo. Yo creo que lo más importante es que la industria minera está sufriendo una transformación muy importante, que tiene que ver con la minería responsable, lo que es hacer minería sustentable, y en eso enfrentamos varios desafíos. La minería ha hecho, por ejemplo, un cambio a través del uso de energías renovables para el suministro eléctrico. Estamos yendo hacia el uso de agua de mar. En el caso, por ejemplo, de los Pelambres, con la planta desalinizadora que echamos a andar recientemente, somos de las primeras compañías mineras en el centro del país que está migrando agua de mar. Por lo tanto, hay una transformación muy importante, y en esos desafíos es importante que podamos colaborar también en la industria, y el marco de colaboración que suscribimos con Codelco tiene ese espíritu, tanto en lo que tiene que ver con descarbonización, innovación en algunos de los ámbitos mineros como relave, y también excelencia operacional. Por lo tanto, es buscar espacios para colaborar, para enfrentar algunos de los desafíos importantes que son comunes y que nos permiten hacer una minería responsable, moderna, sustentable. Hablemos de algunos de los proyectos que han hecho noticia de ustedes en los últimos años. Saldívar, usted habla del uso del agua. Bueno,
allá hubo, en Saldívar, durante muchos años estuvo en riesgo ese yacimiento porque no podían conseguir los derechos de agua que necesitaban. Y ahora optaron por hacer inversión para usar agua pero de mar, pero sin desalar, sino que agua de mar salada. Sí, en el caso de Saldívar, nosotros tenemos nuestros permisos de extracción continental vencen en el 2025, es decir, muy cerca de donde estamos hoy día. Eso es mañana. Eso es mañana. Y justamente nosotros hemos visto que es posible desarrollar un proyecto de extensión de la vida útil de Saldívar y eso tendría su propia solución de agua, es decir, agua que provendría de un proyecto de agua de mar. Sin embargo, es re importante señalar de que eso requiere un periodo de transición donde nosotros logremos extender el uso del agua continental, que es como hemos planteado en nuestros permisos actuales. Y esa transición, que es breve, nos permite justamente mantener la continuidad operacional para poder empalmar con un proyecto de extensión. Ahora, eso es re importante, por lo tanto, que se resuelva favorablemente y en eso estamos trabajando en los permisos con la autoridad para que se ocurra. Twin Metals, en Minnesota, le entregan los permisos, se los quitan. Se los entregan, se los quitan. Ustedes presentan acciones legales en Estados Unidos. Un juez federal acaba de fallar en contra de ustedes. ¿En qué está Twin Metals allá en Minnesota? Nosotros creemos que desde el punto de vista geológico es un yacimiento muy atractivo por el tamaño, por los minerales que tiene. También está ubicado en un sector donde ha habido históricamente minería de hierro y por lo tanto es un sector minero desde ese punto de vista y por lo tanto creemos que es atractivo y es importante para nosotros buscar darle continuidad a ese desarrollo. Estamos viendo por justamente las dificultades que ha habido en algunos de los derechos mineros, estamos viendo la manera de reordenarlo de manera tal de poder partir con una secuencia distinta que permita o nos permita a nosotros desarrollar ese proyecto desde sectores donde no hay cuestionamiento a la propiedad minera. Ahora, indudablemente que hacer minería en una legislación o en un marco legislativo como el americano ha sido difícil para los proyectos grandes y sin embargo nosotros creemos que tenemos el proyecto correcto y que la ley también nos va a dar la razón. Obviamente con todas las diferencias de país, políticas, igual uno recuerda Recodic, el proyecto que ustedes tenían en Pakistán, que también en un principio lo iban a hacer, pero después el gobierno local se los quitó, llegaron al CIADI, una indemnización a su favor que era, si no me equivoco, en torno a $5.000 millones, que terminó siendo aproximadamente un quinto, pero uno dice, aquí puede haber un Recodic 2, con todas las diferencias, vuelvo a decirlo. No es comparable en la perspectiva que tenemos nosotros. Nosotros, como digo, en el caso de Estados Unidos, creemos que es posible reconfigurar el proyecto para poder desarrollarlo y ese es nuestro foco más importante. También hay que tomar en cuenta de que hay cambios muy importantes que están ocurriendo con respecto a la producción de los minerales. Y vuelvo a lo que comentábamos en un comienzo respecto a lo importante que es el cobre y otros metales críticos para la transición energética. Y esa transición energética tiene que ocurrir principalmente también, ¿no es cierto?, en los países desarrollados. Por lo tanto, la demanda de minerales críticos es sumamente importante para que pueda producirse esa descarbonización de las economías desarrolladas en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, yo creo que hay también una revalorización por parte de esos propios países respecto de la producción de metales críticos y eso va a ir cambiando también la disposición a hacer minería responsable. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene de cobre en cuanto a demanda y también en cuanto a precio? Actualmente los contratos de cobre están $4 la libra. ¿Usted cree que se puede mantener en torno a esos niveles el precio de acuerdo obviamente a las condiciones de mercado? Yo creo que, mira, una de las cosas que hemos aprendido los mineros es que es difícil hacer proyecciones de precios, por lo tanto no voy a aventurarme en eso, pero como el Banco Central, que tiene un corredor de tasa. Claro, pero yo diría que los fundamentos del mercado del cobre son favorables, en el sentido que nosotros prevemos que la demanda de cobre va a continuar creciendo. 2/3 del crecimiento en la demanda tiene que ver con los nuevos usos asociados a la descarbonización y a la transición energética. Por lo tanto, si bien China, que ha sido el mercado que ha crecido más en el pasado, está ralentizándose y nosotros esperamos tasas de crecimiento menores, por el lado de los países desarrollados la demanda se ve positiva, se ve bien. Y por otro lado, por el lado de la oferta, vemos que ha habido revisiones a la baja en las proyecciones de producción. Algunos de los productores chilenos
chilenos lo han hecho, como es el caso de Codelco, como el caso de los bronces recientemente, y por lo tanto es un mercado donde nosotros vemos que hay una estrechez de abastecimiento de cobre y por lo tanto eso es un factor favorable para la proyección de precios. Ustedes en el último reporte del tercer trimestre informaron que el costo de producción lo bajaron a $1.65 la libra. Actualmente el precio del cobre está en torno a $4, perdón, como lo había comentado. Ese es un margen que ustedes, ¿cómo lo pueden evaluar? Que es muy positivo de acuerdo a la rentabilidad del negocio mismo y también con estos niveles de costo. ¿En cuánto tiene que estar el dólar la libra para que usted diga, sí, desde este nivel para arriba, con el precio del cobre, es rentable nuestra operación? Yo diría que el costo caja, que es lo que tú señalas de 1.65, solo permite cubrir los costos de caja, los costos, por lo tanto, variables, pero no incluye la amortización de las inversiones que se han hecho. Y en esta industria las inversiones son muy importantes y las inversiones representan un compromiso de caja en el momento que se hacen, que se espera recuperar en el transcurso de los años siguientes. Por lo tanto, es una comparación que es relevante desde el punto de vista de la continuidad de la operación, pero no desde el punto de vista de la rentabilidad de las inversiones, que es lo que finalmente moviliza a esta industria. Entonces, ¿cuáles son hoy día, si uno mira el mercado y lo que publican los analistas más importantes, uno puede observar de que los costos de la industria han subido, el costo promedio está sobre los $2.20, $2.30, llegando el costo caja a $2.50, y por lo tanto... Usted está casi $1 por debajo de eso. Nosotros tenemos efectivamente una combinación de operaciones que nos ubican en una posición mejor que esa, pero si uno mira cuál es la proyección de largo plazo de consenso, en general el mercado, los analistas que estudian esto no es nuestra proyección, estiman que en el largo plazo, el precio de largo plazo de consenso está en el orden de 3.50 a 3.70. Ese es un precio que permite que la industria siga desarrollándose. Si la industria no logra esos precios, es difícil que veamos mayor inversión. Por lo tanto, los precios actuales, la industria está en un momento con márgenes estrechos. Ustedes próximamente van a anunciar, obviamente, los resultados finales de 2023. Adelántenos algo del plan de inversiones para el próximo año. Hablamos de Centinela, también de la ampliación de la capacidad de generación de agua desalada para Pelambres. Más o menos, ¿en cuánto estará la inversión de AMSA para 2024? Como nosotros somos una compañía listada que publica sus resultados próximamente, no podemos entregar esas cifras, pero indudablemente que en la cartera de proyectos del año 2024 está el comienzo de la construcción de Nueva Centinela, está también la ampliación de la planta desaladora en Los Pelambres, que acabamos de terminar en su primera etapa, y por lo tanto la inversión no debería ser menor que aquello que nosotros invertimos el año 2023. Y este año 2023 nosotros hemos estimado, hemos proyectado que nuestra inversión va a ser de orden de los 2.000 millones. El año 2024 debería ser una cifra que no sea menor, que va a ser, digamos, mayor que esos 2.000 millones. ¿Y van a mantener también la cifra de producción de cobre que dijeron hace un par de meses, 710.000 toneladas? Nosotros dimos una guía de producción y efectivamente el rango de producción que nosotros dimos lo mantenemos, lo que significa un punto medio que está cercano a las 700.000 toneladas, un poquito por debajo de las 700.000 toneladas. En la minería en general se proyecta un crecimiento en la producción de más o menos 5% para 2024, al menos eso fue lo que proyectó la Sonami. Quiero preguntarle, ¿se puede hablar también de una expansión del mercado laboral? El empleo en nuestro país se está enfrentando una exigencia muy grande, un estancamiento del empleo privado y el empleo público ha sido el que ha sostenido en torno a 9% el desempleo. Pero en general, si hay mayor producción estimada en la minería nacional, ¿uno puede esperar que también se necesiten más empleos en el sector? En general, en la medida en que existen nuevas inversiones, sí, y que esa producción está explicada por nueva inversión que está entrando en producción, es decir, plantas que necesitan operadores para comenzar a producir en forma regular, sí debería ser así y es lo que nosotros esperamos. Ahora, es muy importante lo que aquí se señala porque la industria del cobre y la industria minera ha sido un pilar muy importante del crecimiento económico del país, representa
un poco menos del 10% del PGB. Y por lo tanto, dinamizar este sector es sumamente importante para las proyecciones futuras. En la medida en que tengamos crecimiento en la producción, como está previsto, después de años donde la producción de cobre no ha crecido, es muy importante. Y ojalá eso signifique un estímulo también para nuevas inversiones, que es tan importante para la industria y que tanto beneficio trae también al país, entre ellos el empleo. Iván Arregada, presidente de Antofagasta Minerals, gracias por recibirnos en su oficina acá en Apoquindo. Gracias, Nicolás.